Buenos días, hermanos y hermanas. Le damos la bienvenida a la tercera iglesia presbiteriana en Aguadilla, que se encuentra en la carretera 107. Estamos aquí para servirles a todos. Que tengan un bendecido día. Este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Vamos a tener ahora una oración a nuestro Padre Celestial, una oración de alabanza. Si me acompañan desde sus hogares, alabamos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en esta mañana. Y te damos gracias, Padre, porque tú nunca nos dejas, porque tú nunca nos desamparas, porque tú estás en medio de nuestra vida, obrando en todo tiempo y en todo momento. Para ti sea toda alabanza, toda gloria, todo honor. Gracias, Señor, porque estamos aquí compartiendo tu palabra, Señor. Que cada corazón, que cada persona, Padre, que esté afligida en esta hora, reciba palabra tuya, Señor. Que todo sea para tu gloria, para tu honra. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora tendremos el llamado a la adoración. Si buscan en sus Biblias, en el Salmo 34, del 1 al 3, dice así: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún su nombre. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a buscar la lectura que tendremos en esta mañana, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, y la lectura la tendremos en la versión de la Reina Valera del 60. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en este día, el que nos dé la palabra, Señor, que necesitamos. Que esa palabra la atesoremos en nuestros corazones, que la pongamos todo el tiempo en práctica en nuestras vidas, que seas tú guiándonos a través de ella y que seas tú dándole palabra al reverendo que ha de traer tu palabra en esta mañana, Señor, que seas tú guiándolo, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndolo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por siempre. Amén. Ahora tendremos la lectura en Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, y dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho
Y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Palabra de Dios. Ahora tendremos el sermón de la mañana a cargo del reverendo José Morales Meléndez, ministro presbiteriano. Tendremos palabra del Señor a través de los labios del reverendo. Dios nos bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder alabar y glorificar su santo y bendito nombre como un solo pueblo delante de su presencia. Decía el teólogo judío: solamente los vivos pueden alabar a Dios en este planeta Tierra. Así que nosotros, por gracia de Dios, todos estamos vivos hoy alabando el nombre de Dios. Los que han partido ya con el Señor estarán continuamente alabando y glorificando al Señor en la eternidad. Hoy continuamos con los textos bíblicos que se basan en el libro del Evangelio según San Mateo, que nos habla precisamente de la reconciliación y del perdón. El domingo pasado, o las lecturas del domingo pasado, eran precisamente la reconciliación cuando hay conflicto entre dos hermanos, y cómo Jesús establece una metodología para resolver esos conflictos que existen entre dos hermanos. Dice que si hay una controversia, pues el que ha sido ofendido debe buscar al ofensor y llamarlo en privado y confrontarlo con la situación y ofrecerle el perdón. En el segundo paso, dice que si él no le hace caso, entonces consiga 2 o 3 hermanos de la iglesia, vayan con él y confronten nuevamente al hermano ofensor, buscando la reconciliación. Si tampoco hace caso, pues entonces llévalo a la iglesia, a la asamblea de la iglesia, y allí traten de reconciliar. Fíjense que todo este proceso de reconciliación y de otorgar perdón lo establece Jesús para establecer un sano ambiente de convivencia cristiana. Los procesos que Jesús establece y la metodología que Jesús establece no es para condenar ni para juzgar, sino para llamar a la reconciliación a través del perdón con la manifestación del amor. Hoy, las lecturas son una continuación de ese aspecto de la reconciliación cuando hay problemas entre dos seres humanos, particularmente dentro de la casa de Dios, dentro del pueblo de Dios. Así que comenzaría en esta mañana tratando de definir lo que significa la palabra perdonar. Podríamos decir que perdonar es olvidar la falta que ha cometido otra persona contra uno o contra otros. Perdonar es no guardar rencor, ni tampoco castigar por esa acción. Perdón podríamos definirlo como no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona tiene contra uno. Liberar a una persona de un castigo o de una obligación. Podemos añadir también que el perdón es la renuncia a la indignación
y a los resentimientos que causan una ofensa o una agresión. Generalmente, un % muy alto del perdón surge siempre o nace del ofendido, del que es ofendido, pues solo el ofendido puede liberarse de los sentimientos que tenga contra el ofensor. Si fuésemos a tratar de ser un poco más técnicos, cuando buscamos la definición de la palabra perdón, que viene del latín perdonare, también de raíces griegas, significa dar por, dar para o dejar ir. Dar por terminado, dar para finalizar o para reconciliar, o dejar ir para que pueda ejercer libremente su vida sin causa ninguna. Podríamos añadir entonces qué se puede perdonar. Obviamente, cuando tratamos de definir el perdón, pues también tenemos que decir qué es lo que se puede perdonar. Se puede perdonar, entre otras cosas, una ofensa. Se puede perdonar un insulto. Se puede perdonar una deuda, indulgencia o remisión de pecados. Se puede perdonar una pena, una cadena perpetua, un arresto domiciliario. Se puede perdonar una traición. Se pueden perdonar violaciones de reglamento o de ley. Así que son muchas las instancias en las cuales se puede otorgar el perdón y muchas de las causas de las cuales podemos considerar como una ofensa o un agravio, pero todas ellas, desde la perspectiva del Evangelio, pueden ser perdonadas. Podríamos decir que todas las cosas son perdonadas. Hay un pasaje bíblico que no vamos a considerar hoy que dice que todo es perdonado excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero eso tiene una manera y forma de interpretarse. Hoy, en esta mañana, vamos a hablar desde el punto de vista humano. Todo puede ser perdonado. ¿Cómo podemos ofrecer ese perdón? ¿A través de qué podemos otorgar el perdón? Miren, podemos perdonar a otro a través de un indulto. Los gobernantes son famosos porque a la hora de terminar sus mandatos ejercen una facultad que les otorga las constituciones para otorgar indultos a aquellos que están condenados y confinados. Podemos otorgar el perdón a través de la amnistía o la condonación de deuda o la absolución a través de la gracia y la clemencia. Así que básicamente lo que se propone a través del perdón es dejar ir la ofensa, pero en ningún momento exime de la responsabilidad por el acto cometido. Obviamente todo acto de traición, de ofensa, de agravio, tiene sus consecuencias, pero pueden ser perdonados. Dos conceptos importantes en este proceso de perdonar. Número uno, la búsqueda del perdón. Número dos, el otorgamiento del perdón. La búsqueda del perdón por aquel que ha sido ofensor y el otorgamiento del perdón por aquel que fue ofendido. Se entrelazan en ocasiones esos dos conceptos. A veces uno perdona sin que el que nos ha ofendido haya solicitado el perdón. Y yo creo que ese es el punto al cual el Evangelio de hoy nos quiere llevar. En el pueblo de Dios tiene que haber una disponibilidad de cada creyente, de cada hermano, de ofrecer y otorgar el perdón.
No porque seamos grandes cosas, sino porque el otorgamiento del perdón nos trae liberación. Yo soy de los que pienso que el que no perdona se hace esclavo de esa situación de no perdonar. Y todos los días se levanta y este me las va a pagar, yo no lo voy a perdonar. Y toda la vida continúa en esa situación de no perdonar. Y se hace esclavo de la no otorgación del perdón. Cuando uno perdona, y acuérdense que dije al principio que siempre, generalmente, el perdón surge del que es agraviado, del que es ofendido. Pero cuando uno perdona, uno se libera totalmente de esa deuda que otro tiene con nosotros. El otorgar el perdón es a través de un proceso, como dije, el ofensor y el agraviado. Por parte del ofensor, el Evangelio nos plantea que debe aceptar la culpa por el acto realizado. Debe confesar el mal que ha causado. Se le debe dar la oportunidad para clarificar y explicar por qué hizo tal cosa, pero recordando siempre que el Evangelio nos llama a la reconciliación a través del perdón. Por eso es que la Escritura dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Porque ciertamente nosotros, llenos de maldad, de traición, de actos inconsecuentes, necesitábamos el perdón de Dios. Éramos incapaces de obtener el perdón de Dios y lo obtenemos a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos perdonó, aún siendo nosotros inmerecedores. Aún nosotros, sin pedir ese perdón, en el plan de reconciliación de Dios, Dios nos otorga su perdón. Nosotros los presbiterianos confesamos muchas cosas. Hay una de nuestras confesiones, la confesión de Westminster, en la cual encontramos lo siguiente con relación al asunto del perdón. Dice así esta confesión: los seres humanos no deben contentarse con un arrepentimiento general de sus pecados, sino que cada quien tiene el deber de arrepentirse de cada uno de sus pecados personales en particular. Cada quien debe confesar en privado su pecado, pidiendo que se les perdone, por lo cual, al desecharlos, hallará misericordia. De la misma manera, quien escandalice a su hermano o a su hermana o a la iglesia de Cristo, debe estar dispuesto a declarar su arrepentimiento a los ofendidos por medio de la confesión privada o pública y confesar por su pecado. Entonces, los ofendidos deberán reconciliarse con quien los ofendió y aceptarle en amor. Fíjense que esta confesión nuestra, como todas las confesiones que tiene nuestra iglesia, están basadas en la prédica de Jesús de la reconciliación. Sea que se arrepiente el que nos ofende o que acuda a nosotros en privado o en público, el deber de todos nosotros es perdonar, dejar ir, liberar, declararlo libre de su culpa con respecto a nosotros. Las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte y toda la cátedra establece con aquella expresión que Jesús decía: perdona nuestros pecados y enséñanos a perdonar a los que nos ofenden. Estas son enseñanzas de Jesús. Cuando ores al Padre, pide que el Padre te perdone, pero también manifiesta que tú quieres perdonar. Las bienaventuranzas también nos plantean el amor hacia los enemigos, aquellos que procuran nuestro mal, ser capaces de perdonarlos. O la famosa regla de oro: haz con los hombres lo que tú quieres que los hombres
hagan contigo. El llamado de Jesús en esta mañana es a la mansedumbre, a la misericordia, a la humildad, a ser mansos de corazón y hacedores de paz, misericordiosos, hombres y mujeres que sean capaces de perdonar, porque somos clementes y se duelen del castigo. Los que buscan la paz y armonía para una convivencia pacífica. El apóstol Pablo, refraseando, tratando de plantearnos el asunto del perdón, nos dice: perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, porque el propósito del Señor es establecer el perdón y la reprensión amorosa dentro de la iglesia, para de esta manera, de esta forma, detener el mal generado por la ofensa. Una vez se establece una ofensa, como que se genera un mal y como que eso contagia a otros, unos que se abanderizan con el ofendido, otros que se abanderizan con el ofensor. Las ofensas entre los hermanos desarrollan un efecto dañino y esas puertas hay que cerrarlas para que no se propague y se creen divisiones dentro de la comunidad de fe. Debemos siempre, a través del perdón, manifestar y proclamar la reconciliación interna en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? Jesús comienza a hablar con sus discípulos en este pasaje de Mateo y fue tanto el impacto que Jesús causa en los discípulos que ellos comenzaron a pensar. Había una tradición israelita que decía que había que perdonar 3 veces. En el libro de Amós dice: por 3 pecados y el cuarto tomaré en consideración el castigar o no castigar. Por tal razón se desarrolla el concepto de que se podía perdonar 3 veces. En el libro de Génesis habla de que a Caín, después que mató a su hermano, nadie lo podía matar o tomar venganza, porque 70 veces iba a ser culpable de esa venganza. El texto bíblico de la mañana, como una expresión de Jesús, cuando Pedro le dice: oye Jesús, ¿y cuántas veces que yo tengo que perdonar? Yo podía preguntarles a ustedes en esta mañana: ¿cuántas veces ustedes tienen que perdonar? Particularmente a las esposas. Podía preguntarle yo esta mañana: ¿cuántas veces ustedes tienen que perdonar a sus esposos? 1, 2, 3. ¿Cuántas veces esposos tienen que perdonar a sus esposas? Así que ante esa pregunta, Pedro se adelanta. No oye la respuesta de Jesús ni espera por la respuesta de Jesús. Y Pedro dice: bueno, ¿será que yo debo perdonar 7 veces? La tradición decía que eran 3, pero Pedro pues quiso ser más condescendiente. ¿Debo perdonar yo 7 veces? Eso no es un planteamiento de Jesús, es Pedro el que dice: ¿cuánto debo perdonar? Ahí Pedro confiesa: bueno, yo estoy dispuesto a perdonar hasta 7 veces. Y tengo la justificación bíblica para perdonar. Y Jesús entonces, conociendo el corazón de Pedro, le dice: mira Pedro, no te digo 7, sino te digo 70 veces 7. Tenemos aquí un problema en la traducción. Cuando traducimos del griego, podríamos traducirlo como 77. La traducción nos permite plantear 77, o como es el concepto general, 70 veces 7, que son como 490 veces perdonar. Si no fuéramos a un concepto literal, perdonar
490 veces o 70 veces 7 o 7 veces. Es como si uno tuviera un jornal o una libretita apuntando, bueno, a este yo le perdoné 1, a este le perdoné 2, a este le perdoné 3. Nos pasaríamos la vida perdonando y entonces buscando los archivos. Oye, pero ven acá, a este yo le perdoné tantas veces, todavía le quedan un sinnúmero de oportunidades para ofenderme. Yo no creo que Jesús buscara eso. Yo creo que Jesús quiere establecer que el perdonar tiene que estar siempre presente en nuestra vida. No es para contar las veces que hemos perdonado, sino para manifestar la disponibilidad de nosotros los creyentes de perdonar siempre, porque somos llamados a reconciliar. La palabra de hoy termina con una parábola. Y podríamos decir que frente a una deuda impagable, el ejemplo que Jesús trae es sobre una deuda impagable. ¿Qué es una deuda impagable? Que no se puede pagar. Que independientemente de lo que usted haga y por más perdón que usted manifieste, no va a compensar el daño que usted ha causado. Sin embargo, Jesús dice que eso, si fuese el caso, puede ser perdonado. Y nos trae un ejemplo. Nos dice que había un hombre rico, un rey, que llamó a cuenta a uno de sus mayordomos, uno de sus funcionarios, y le dice, oye, págame lo que me debes. Y el hombre, preocupado porque le debía mucho. Este personaje de la parábola que fue leída en el día de hoy, debía mucho, era una deuda millonaria. Estamos hablando de que debía una cantidad de talentos que cuando lo sacamos un cómputo, estamos hablando de millones. O sea, era una deuda impagable. Era imposible que este obrero, que este funcionario de este rey tuviese la capacidad en toda su vida de pagar esta deuda. Era una deuda impagable, era una deuda millonaria. Debía muchísimos talentos que equivalen a muchos años. Podía estar toda la vida trabajando para este rey y no pagaba la deuda. Y nos dice que cuando se vio en la situación y fue confrontado con su deuda, entonces el rey le dice, mira, este me debe mucho, yo no lo voy a perdonar, échenlo preso. Cuando es confrontado con su deuda, entonces este hombre clama por el perdón del rey. Pidió misericordia, pidió una oportunidad. Déjame ir y te voy a pagar. Mentira, era una deuda impagable. Podríamos pensar que él estaba buscando tiempo, una oportunidad para estar libre, porque la capacidad para pagar era cero. Pero el rey fue movido a misericordia. Óigame, y este rey procedió a perdonarlo. Le dice, yo perdono tu deuda, porque por el contrario, si no le perdonaba su deuda, él iba preso su esposa, sus hijos, sus parentelas, hasta que le pagasen el último talento, lo cual no iban a poder hacer nunca en su vida. Así que esta deuda impagable fue perdonada por este hombre. Yo creo que es la expresión máxima del perdón. Y Jesús enseña que un hombre poderoso perdonó a uno que no era poderoso, pero que era deudor. Así que a este hombre le perdonaron mucho. Le perdonaron mucho, una deuda millonaria. Y Jesús dice, es posible perdonar lo que es impagable. Así que yo creo que cada uno de nosotros debe desarrollar esa facultad de tener la capacidad de perdonar
lo que parece que es impagable o lo que parece que no se puede perdonar. Acuérdese que dije que cuando uno perdona, uno se libera. A este hombre le perdonaron mucho. Pues, ¿qué hizo este hombre cuando recibió el perdón? Pues se sintió alegre, gozó de la libertad, rescató a su familia. Por tal razón, se despide del rey y se va a seguir desarrollando su vida. Pero a su vez se encuentra con otro amigo de él que le debía a él. Él debía una cantidad millonaria, pero su amigo le debía algunos 100 denarios, que es una cantidad ínfima al lado de la deuda que a él le perdonaron. Entonces él, en su desesperación, estaba sin trabajo, estaba en boca de todo el mundo porque le habían perdonado, había quedado evidente que era mal administrador, que era amigo de lo ajeno. Pues entonces le exigió a ese que le debía unos pocos denarios: págame lo que me debe. Y el hombre le suplica, de igual manera que él suplicó en su caso: dame oportunidad, perdóname. Y dice: no. Y lo echó a la cárcel con su familia. A ese que le perdonaron mucho, no fue capaz de perdonar poco. Esto se regó en la comunidad. Mira, aquel que le perdonaron mucho no fue capaz de perdonar a otro. Esto llegó a los oídos del rey y le dice: pero ven acá, si yo le perdoné a él una gran cantidad, ¿cómo él no es capaz de perdonar a otro? Lo llama y le dice: mira, por cuanto no has ejercido el perdón que yo ejercí sobre ti, pues te voy a echar preso hasta que me pagues. Finalmente, ¿qué quiere decir esto? Miren, toda deuda se puede perdonar. O sea, no hay nada sobre la faz de la tierra que no pueda ser perdonada. Es el mensaje de Jesús para nosotros en la mañana de hoy. Porque el propósito de Dios es establecer el perdón y la reprensión amorosa dentro de la iglesia y en las familias cristianas. Debemos entonces llevar el mensaje del perdón a todos los rincones de nuestra vida. Les digo finalmente, ¿qué nos puede ayudar a perdonar? Nos puede ayudar a perdonar recordar lo que implica el perdón, la satisfacción grande de otorgar el perdón, porque lo hacemos en nombre de Dios. Pensar en los beneficios que trae el perdón para el perdonado y para nosotros, porque nos liberamos de esa carga. Porque vamos a ser comprensivos y misericordiosos, porque vamos a ser razonables. O como dice el apóstol Pablo en Colosenses, continúen soportándose unos a otros, pero también actuando con diligencia y de inmediato, como nos dice el apóstol en Efesios, porque a veces nos llenamos de ira cuando nos ofenden. Y el apóstol Pablo dice: airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, para que no deis lugar al diablo. El Señor nos llama a perdonar, no culpar, no mantener resentimiento, no señalar, no para imponer nuestra voluntad o que nos den la razón, sino como elementos de reconciliación. Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo. Dios en Cristo nos perdonó. Dios en Cristo nos perdonó. ¿Y cuántas cosas Dios nos ha perdonado? A mí personalmente Dios me ha perdonado tanto. Por eso yo no tengo espacio en mi corazón para no perdonar a otro.
A veces tardo un poquito en perdonar, pero me acuerdo todo lo que Dios me ha perdonado en Cristo Jesús. La reconciliación y el perdón de Dios es el mensaje de Dios para nosotros. Aprendamos a perdonarnos los unos a los otros. Esposos, perdonen a sus esposas. Esposas, perdonen a sus esposos. Padres, perdonen a sus hijos. Denle la oportunidad, la misma oportunidad que Dios nos dio a nosotros. No nos condenó, nos dio la amnistía, nos liberó de la paga del pecado. En nombre de Jesús, oramos y hablamos. Amén. Vamos a orar por las peticiones del pueblo como palabra de intercesión en esta hora. Señor y Dios nuestro, tú nos has creado a cada uno de nosotros. Conoces nuestros corazones, nuestras mentes. Conoces el mal que hemos hecho y la maldad que inunda nuestros corazones. A pesar de eso, tú nos amaste y nos perdonaste. Haces un llamado al arrepentimiento y confesión de pecados para perdón y disfrute de la vida eterna. En esta hora, siendo inmerecedores de tu gracia, recibimos tu consolación y tu amor. Desde esa perspectiva, Señor, acudimos esta comunidad de fe, levantando una oración de súplica, de clamor ante tu presencia. Primero, para que inundes nuestro corazón de amor, para que nos enseñes a perdonar, a amar, a aspirar a la reconciliación dentro de la casa de Dios y fuera de la casa de Dios. Nos ha tocado vivir un momento y una vida de mucha convulsión política, social, donde tiene que estar presente el perdón por los errores cometidos por los que nos gobiernan, por los pastores y pastoras, por los cuerpos gobernantes que se equivocan en ocasiones. Ofrezcamos el perdón, extendamos la mano como reconciliación. Por eso la petición en esta mañana es que nos inundes de amor para que aprendamos a perdonar. Pero sobre todas las cosas, también te pedimos en esta mañana por aquellos que están solos, enfermos, en necesidad, en incertidumbre, en amargura. Aquellos que están siendo esclavos de sus propias contradicciones y están atados al rencor y a la maldad. Libéralos a través del poder de tu Espíritu Santo para que puedan ser hombres y mujeres libres en tu Espíritu. Y que tu perdón sea sobre nosotros. Concede, oh Dios, la petición o las peticiones de tu pueblo conforme a tu voluntad y como mejor convenga a cada uno de nosotros. Por Jesús el Cristo pedimos estas cosas. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, allí donde usted está, busque en su corazón y en su mente, ponga todas sus preocupaciones, todo lo que usted tenga dentro de su corazón delante de la presencia del Señor, y el reverendo hará la oración por el pueblo y tendrá la bendición. Habiendo adorado a Dios en esta mañana, escuchado la palabra del Evangelio sobre el perdón, te pido, oh Dios, que nos despidas, no de tu presencia, sino de esta convocatoria como asamblea, como pueblo de Dios, y que nos lleves a las distintas actividades del día y de la semana, contando siempre con tu presencia y tu bendición. Te pedimos, oh Dios, que una bendición sea sobre tu pueblo, la misma sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.